Pablo Casado contra Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado. ¿Qué está pasando en el PP nacional y en el PP de Madrid? Corrupción, luchas internas por el poder político, ¿quién debe marcharse? ¿Quién debe dimitir? Veámoslo. Hechos. Isabel Díaz Ayuso quiere presidir la organización autonómica del Partido Popular en Madrid. La dirección nacional del Partido Popular, al frente de la cual se encuentran Pablo Casado y Teodoro García Egea, no quieren que presida el Partido Popular madrileño. Casado y García Egea no tienen apoyo entre las bases suficientes como para derrotar a Ayuso si se presenta en una batalla ante la militancia. La militancia del Partido Popular de Madrid es harto probable que si Isabel Díaz Ayuso concurriera en unas primarias para alcanzar la presidencia del PP de Madrid, saliera triunfante de esas primarias, aun cuando Casado y García Egea presentaran a un candidato alternativo. Y precisamente porque no quieren estrellarse presentando un candidato alternativo cuya derrota podría interpretarse como un guantazo, como una desautorización de la militancia más importante que tiene el Partido Popular, que es la del PP de Madrid, a la dirección nacional, como no pueden competir electoralmente dentro del PP con Isabel Díaz Ayuso, lo que inician desde hace meses es una guerra subterránea para tratar de desactivar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso al Congreso del PP de Madrid. Pues bien, esa guerra subterránea se ha convertido hoy en una guerra caliente a la vista de todo el mundo. Pablo Casado y Teodoro García Egea creyeron encontrar hace meses indicios de corrupción en una conducta de Isabel Díaz Ayuso durante los meses de la pandemia. En esencia, que Díaz Ayuso adjudicó la compra de mascarillas por más de 1 millón de euros a una empresa en la que podría haber intermediado el hermano de Díaz Ayuso. Y la acusación que desliza la dirección nacional del PP es que el hermano de Díaz Ayuso se embolsó por esa intermediación una comisión de más de 200.000 euros. Esa es la sospecha que tenían o que fabricaron Pablo Casado y Teodoro García Egea. Y sobre esa sospecha empezaron a construir un dossier que engordara la verosimilitud de la sospecha, llegando a contratar a detectives que investigaran a la familia de Isabel Díaz Ayuso para detectar cualquier irregularidad o cualquier sombra de irregularidad que se pudiese de alguna manera entender como una potencialidad de corrupción que reforzara esas sospechas y las volviera más creíbles de cara a la opinión pública. Porque la cuestión de fondo es cuál era el objetivo de Pablo Casado y de Teodoro García Egea a la hora de construir este dossier sobre sospechas de corrupción alrededor de Isabel Díaz Ayuso. Una posibilidad era que construían ese dossier para llevarlo a la justicia, para que fuera la justicia la que dilucidara con un procedimiento reglado, con un procedimiento garantista para todas las partes, si de verdad Isabel Díaz Ayuso ha cometido algún acto de corrupción en favor de sus familiares. Pero ni Pablo Casado, ni Teodoro García Egea, ni nadie de su entorno llevaron ni amenazaron con llevar en ningún momento ese dossier a los tribunales. Entonces, ¿para qué se estaba construyendo ese dossier? Pues aparentemente para presionar a Isabel Díaz Ayuso con que no se presentara a la presidencia del PP madrileño, con que abandonara sus ambiciones políticas de presidir el PP madrileño. Si no depones tu actitud rebelde de presentarte y de presidir el Partido Popular de Madrid, sacaremos este dossier y te hundiremos. Ya en este punto encontramos una actitud totalmente reprobable por parte de Casado y de García Egea. Si creen que Ayuso es una política corrupta, lo que tienen que hacer no es utilizar las pruebas en una lucha interna por el poder dentro de su partido. Lo que tienen que hacer es ir a la justicia y depurar responsabilidades. Lo que tienen que hacer es librar a los ciudadanos de una política que ellos sospechan que puede ser corrupta, pero no mantener escondidas esas pruebas de la opinión pública siempre que Isabel Díaz Ayuso se comporte como un corderito y se mantenga bajo las órdenes de Pablo Casado y de García Egea.
Si es o existen indicios de que es corrupta, te vas a la justicia. Y si no lo es y no existen tales indicios y los estás fabricando de manera mafiosa para enfangar, para amenazar, para amordazar a una política que no te gusta, entonces quien te tienes que ir eres tú. Pero supongamos que Ayuso efectivamente es corrupta y que Casado y García Egea estaban construyendo un dossier para ver si encontraban esos indicios de corrupción, para ver si efectivamente Ayuso era corrupta y, en su caso, llevarlo a la justicia. Pues bien, a estas alturas de la película, la cuestión es, ¿Casado y García Egea tienen alguna prueba, alguna sospecha fundada de que Ayuso sea corrupta? Si la respuesta es que no, lo que deberían hacer Casado y García Egea es disculparse por estar construyendo prospectivamente un dossier potencialmente inculpatorio contra Isabel Díaz Ayuso, con tal de presionarla bajo mano para que no se presente a candidata del PP madrileño. Y si siguen manteniendo la sospecha, aunque quizá no la puedan demostrar, quizá no tengan las pruebas definitivas, pero si en su fuero interno siguen manteniendo la sospecha de que Isabel Díaz Ayuso ha cometido algún acto de corrupción, entonces la pregunta pasa a ser muy sencilla. ¿Por qué hace una semana, por qué hace apenas unos días, el PP nacional de Pablo Casado y de Teodoro García Egea invitó en repetidas ocasiones a Isabel Díaz Ayuso a participar en los mítines electorales de los comicios regionales de Castilla y León? Porque si tú crees que Isabel Díaz Ayuso es una corrupta, la estás utilizando ante tus electores, ante el conjunto de la población castellano y leonesa, incluso ante el conjunto de la población española, como un reclamo electoral. ¿Por qué no la escondes? ¿Por qué no le das un perfil ultra bajo? ¿Por qué no te avergüenzas de ella si crees que efectivamente es una política corrupta? ¿Por qué haces todo lo contrario? En este segundo caso, aunque Isabel Díaz Ayuso sea corrupta, aunque Casado y García Egea demuestren ahora que Isabel Díaz Ayuso es corrupta, ellos también están manchados de corrupción, porque sabiendo que era corrupta, teniendo las pruebas o teniendo unas fuertes sospechas de que era corrupta, la han utilizado como reclamo electoral para ganar las elecciones en Castilla y León. Es decir, han intentado instrumentalizar lo que ellos consideran que es una política corrupta en beneficio electoral del partido. Y por consiguiente, ese sería un segundo motivo por el cual Pablo Casado y Teodoro García Egea, aun cuando Isabel Díaz Ayuso sea corrupta y por tanto tenga que dimitir y sea condenada en su momento por la justicia, aún en ese caso también tendrían que marcharse por no tener ningún escrúpulo moral a la hora de instrumentalizar lo que ellos consideran que es corrupción en su propio beneficio, en su propia lucha por conquistar el poder político. En definitiva, esta guerra interna del Partido Popular nos muestra realmente cuáles son las tripas de la política. Las tripas de la política es un juego sucio permanente por conquistar el poder. Es matar políticamente a tus amigos si eso es necesario para que tú retengas el poder dentro del partido como paso previo a conquistar el poder fuera del partido. Ahora bien, en este caso creo que la estrategia política de Pablo Casado es una estrategia política autodestructiva. Salvo que tengan pruebas muy fehacientes de que Isabel Díaz Ayuso es corrupta y llevan ahora esas pruebas a la justicia para denunciar a Isabel Díaz Ayuso, salvo que ese sea el caso, el escenario que se le abre a Pablo Casado es un escenario totalmente tortuoso. Si no tiene pruebas, será acusado de haber dinamitado desde dentro a uno de los principales activos electorales de su partido. Y aun cuando consiga imponerse internamente, aun cuando consiga expulsar a Isabel Díaz Ayuso, si no ha perdido el respaldo popular, y no lo perderá a menos que se demuestre que es corrupta, Isabel Díaz Ayuso será una competencia electoral desde fuera del PP poderosísima para Pablo Casado. ¿Qué pasaría en unas elecciones autonómicas de Madrid si el PP compite con un candidato nombrado por Pablo Casado contra un nuevo partido encabezado por Isabel Díaz Ayuso? Pues como poco que el voto del Partido Popular quedaría enormemente dividido, cuando no probablemente laminado, apartado, expulsado de la esfera parlamentaria. Y lo mismo cabe decir de la política nacional.
¿Qué sucedería si Isabel Díaz Ayuso encabeza una nueva formación política y compite electoralmente contra Pablo Casado? No es seguro que Isabel Díaz Ayuso barriese totalmente a Pablo Casado, ni siquiera que obtuviera más votos o más diputados que él, dado que los partidos políticos nacionales, los grandes partidos políticos, suelen tener mucha implantación territorial y suelen ser capaces de manejar muy bien el voto en su favor. Pero lo que sí es completamente seguro es que le arrebataría una cantidad ingente de votos sin los cuales Pablo Casado nunca alcanzaría la presidencia del gobierno. Por tanto, salvo que puedan demostrar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea están muertos políticamente. Y aun cuando puedan demostrarla, deberían estar muertos políticamente por el hecho de no haber denunciado esa corrupción previamente y por el hecho de haber instrumentalizado a una política corrupta como reclamo electoral. Si Isabel Díaz Ayuso no es corrupta, Pablo Casado y Teodoro García Egea deberían marcharse. Y si no se marchan, los marcharán, los echarán. Y si Isabel Díaz Ayuso es corrupta, también deberían marcharse por haber sido cómplices de esa corrupción.